Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en nuestra segunda clase sobre Arthur Rimbaud. Empezamos la clase pasada y que hoy continuamos. Decirles también que hoy estamos recibiendo parciales de ustedes, el primer parcial, que ya está subido, que ya muchos han subido al campus. Yo mismo hoy he corregido en la mañana 10 o 12 parciales, así que habrán visto que ya está la nota ahí colocada. Luego les recuerdo que esa nota es tentativa porque no es la nota se promedia entre la nota de teórico y la nota de práctico, ¿no? Y a veces, si hay diferencias, bueno, va para arriba o va para abajo, eso se define cuando, o sea, no tomen esa nota como pura porque la nota es una sola que emana del teórico y del práctico, ¿se entiende, no? Del sistema de los papers. Así que, bueno, tomen una como nota orientativa lo que está ahí, pero la nota, digamos, va a ser promediada con los prácticos, con lo cual no tienen notas definitivas, ¿no? Quería simplemente aclarar eso. Eh, Luego, decirles también que a partir de esta semana entonces se habilitan los recuperatorios, que los recuperatorios son para alumnos que tienen en esta semana otro parcial de otra materia que está en curso y entonces ustedes pueden optar para a cuál de la materia quieren presentarse al parcial y entonces pueden optar por otra materia y dejar la nuestra para dar recuperatorio, viceversa, etcétera. O también para algún problema médico o problema de salud, que por supuesto lo único que les pedimos es que adicionen, adjunten al parcial un escaneo de alguna certificación, digamos, médica que les habilite para tomar el recuperatorio. Y les pedimos especialmente, dado que hay que cerrar actas en el segundo parcial, les pedimos que sean realmente muy, muy precisos en cuanto a la presentación a recuperatorio en el segundo parcial. Por supuesto que está totalmente habilitado, es parte del cronograma, digamos, universitario que puedan hacerlo, pero vamos a estar muy apremiados de tiempo a finales de noviembre para dar esa semana de recuperatorio. Entonces les pedimos preferentemente que si ahora optan por dar recuperatorio con nosotros, por favor, cuando sea el segundo parcial, opten por dar con nosotros el recuperatorio, no en desmedro de otra materia, pero bueno, como nivelando las fuerzas, ¿no? Como porque realmente la segunda parte del parcial es compleja, las semanas se vienen y hay que entregar a filo las actas definitivas con mucha premura. Así que decirles nada más que esto, y que la semana que viene empezamos con Guy de Maupassant, con Bola de Cebo, Boule Suif, así que les pedimos la lectura del cuento, nouvelle, ya vamos a trabajar sobre el naturalismo en Maupassant. Y hoy vamos a trabajar con Un Saison à l'Enfer, que es el texto que nos convoca. Y para ello, por supuesto que yo de alguna manera voy a dar por entendido que estamos trabajando sobre el discurso lírico. El discurso lírico tiene sus peculiaridades y mucho más aún cuando estamos trabajando evidentemente con una traducción. Ahí ya el problema es más grave. En este caso, he entendido siempre la poesía como el absoluto de la lengua. Entonces, dado ese absoluto de la lengua, en la traducción estaríamos perdiendo muchísimo, ¿no? Con lo cual, muchos de los principios constructivos, o lo que decía específicamente, ¿no? Tignanov, el verso como construcción, acá en la traducción de alguna manera se pierde, ¿no? Entonces estamos trabajando nosotros con el original, pero bueno, les pedimos a ustedes que aquellos que lean en francés hagan, sobre todo en este caso, en el caso de Rimbaud, el esfuerzo de la lectura, digamos, en texto original, porque es fundamental para entender la dinámica, digamos, de las palabras, todo un sistema que no es tan métrico, sino que más bien es tónico, todo un sistema acentual de la frase, que evidentemente se pierde en la versión en español, ¿no? Cuando yo en la clase pasada hablaba justamente de vocales, de voyelles, ahí hay un juego de palabras sobre las vocales, donde la U, ¿no es cierto?, con la O y la U francesas, ¿no es cierto? Ouvert, le pone abierto, ¿no? La palabra ouvert, donde ver contiene la palabra verde. Bueno, todos estos juegos que hace Rimbaud, que ya los estoy presentando ahora en un poema como Bayel, bueno, evidentemente acá se ha perdido o se pierde al trabajar con la traducción. Más allá de que dentro del sistema argentino, es muy interesante que ustedes saben que nosotros tenemos, dentro del sistema argentino, digo, dentro de nuestra tradición, digamos, algunas versiones muy interesantes, muy logradas, de hecho, hechas por poetas argentinos sobre
un texto tan complejo, tan pequeño pero tan complejo, porque también tiene esta capacidad que es, en Cesar Lanfranc, de ser un texto menudo, de alguna manera, ¿no? Lo menudo de la poesía, que puede ser sumamente complejo, pero estos textos, digamos, menudos, pero digamos de una gran complejidad. ¿En qué sentido? En que este texto puede constituirse o podría constituirse en lo que llamamos una suerte como de mayéutica de la desesperación, es un testimonio de la desaparición, de la desesperación, que nosotros lo ligamos acorde a ciertos estudios que ya dijimos que tienen que ver con el específico drama de Bruselas y la relación con Verlaine, pero no necesariamente, ¿no? Pero sobre todo sorprende este texto, ¿no es cierto? Texto fechado entre abril y agosto de 1873 de alguien muy joven, de alguien jovencísimo de alguna manera, cómo aparece acá de manera descarnada toda la desesperación y la temática en relación a la idea de la muerte, ¿no? Es una operación, de alguna manera, para librarse del desatino y de la muerte y del conflicto, de alguna manera, ¿no? Eh, Quiero decirles que además de poemas aislados, se trata también del único libro, el único libro que Rimbaud publicó en vida, digamos, de un libro de 53 páginas, que es este, fechado entre abril y agosto de 1873, y que en octubre de ese año de 1873 él saca en una imprimerie pot, que es la imprimerie de la Alianza Tipográfica de Bruxelles, de la Alianza Tipográfica de Bruselas, donde él hace algunas correcciones, algunos errores en la edición, ya voy a hablar específicamente de eso, pero lo importante es que ese texto, como dije, se repartió muy poco, es un texto que a pesar del pagar la edición, prácticamente el libro se desintegra, salvo no aparece, no tiene forma física, no se divulga, no circula. Fíjense ustedes que estamos hablando acá son los textos que va a fundar la modernidad literaria y poética, y sin embargo es un texto que queda ahí. Se reedita después en la Vogue en 1886 y desde ese día ya fue considerado un texto difícil. Del 73, que es su primera aparición, cuyo texto se repartieron 6 ejemplares y quedaron todos en depósitos que se han recientemente encontrado, hasta la reedición de 1886, ahí, digamos, ahí fue considerado, ya aún habiendo pasado, bueno, escasos 13 años, todavía un texto difícil, y ahí circuló también con ciertas dificultades, pero poco a poco, ¿no es cierto? La fama, entre comillas, el conocimiento sobre la obra de Rimbaud que va a cristalizar, ya lo dije, Paul Verlaine. Su amante lo va a cristalizar de alguna manera en el texto que ya les dije que se trata de nada más ni nada menos que Los poetas malditos, ¿no? Los poetas malditos de Verlaine. Él va a cristalizar la figura de Rimbaud como un poeta maldito y lo coloca en ese lugar preeminente, digamos, para la posteridad. Todos vuelven a cómo Verlaine crea la estatua de alguna manera de Rimbaud. Es muy interesante que el amante le constituye, el amante, el quien lo recibe, como conté en la clase pasada, quien lo recibe para abre las puertas, venga alma mía, ¿no? Es quien lo va a cristalizar directamente como un estatua. Es una operación de lectura sofisticadísima, muy sofisticada, que no se trata en este caso de exhumar un poeta, sino de tomar un poeta vivo que se había retirado de la escritura y colocarlo en lugar del pedestal que va a asumir. Y luego lo que va a ocurrir es luego una operación sobre todo del siglo XX. El surrealismo es el primero en capturar, digamos, la figura de Rimbaud, la va a tomar, digamos, después con conflictos entre el primero y diferencias entre el primero y el segundo manifiesto, ¿no es cierto? Con todas las operaciones que ocurrieron ahí entre el primero y el segundo manifiesto surrealista, pero en un primer momento Rimbaud era una figura faro, y luego lo que va a ocurrir es un despliegue monumental en el siglo XX, ¿no? Ya lo dije, de Rimbaud como figura literaria, como poeta del no, como poeta en África, bueno, como poeta disidente, porque estamos hablando de una disidencia tremenda, ¿no? Muy poco recuperada, ¿no? De hecho, todavía hay pocos textos en relación al problema de el Rimbaud homosexual o al Verlaine homosexual, ¿no? Hay poco de eso, sin embargo estamos hablando de alguien con disidencias, pues tampoco podríamos catalogarlo, digamos, o definirlo ahí, colocarlo en un lugar así prefijado. Me parece todo lo contrario, que habría que entregarle la polisemia absoluta también a Rimbaud. Y en este texto, por supuesto, están fantasmáticamente todos, por supuesto está Verlaine, fantasmáticamente o directamente citado, pero sobre todo aparecen, digamos, todo lo que rodea de alguna manera
lo que podemos llamar los personajes de este texto, que serían los personajes de una, como lo han definido algunos, una autobiografía lírica. Es una autobiografía lírica, una mínima autobiografía lírica, ¿no? Con todas las características de estar escrita en verso, con todas las características de que no, por supuesto, el lenguaje es totalmente opaco, de alguna manera, pero el texto remite a figuras que son constituyentes, digamos, de lo que, del círculo, digamos, ramboldiano. Sobre todo la madre, dijimos que la madre como boca de sombra, la bouche d'ombre, ¿no? El lugar de la madre en la poesía del siglo XIX es muy particular. Recuerdan ustedes la madre y Baudelaire, y en este caso también. Los maestros, que es muy importante, el maestro Georges Isambard, que va a ser quien lo va a apañar y lo va a estimular, el amigo Paul de Meny, también amigo maestro, y luego el amante, amigo y maestro, que es Paul Verlaine. Ahí están todos fantasmáticamente presentes en este texto, que es un texto que también ha sido recordado, sobre todo muy leído, sobre todo por el coqueteo, por el tuteo en relación al problema del demonio. Por eso a veces se ha hablado de Rimbaud como una lírica un poco blasfema o blasfematoria. Hay algo de blasfemia acá en quitarle el lugar, digamos, al Dios que venía, digamos, por lo menos hasta Victor Hugo, ¿no es cierto? Ese Dios omnipresente en el Victor Hugo mesiánico, ¿no? Y también a quien se lo rebate todo el tiempo, sobre todo también en la novelística, no solo en la poesía de Victor Hugo, sino también en la novelística, pero acá, digamos, lo que hay es el tuteo permanente, digamos, de par a par con el diablo, con el satanismo de ramboldiano, que ha sido, digamos, muy tomado, lo vuelvo a decir, sobre todo por las juventudes, la década del 60, mayo del 68, toda la aparición del rock inglés, bueno, los Rolling Stones, la simpatía por el diablo, todo eso tiene una base, digamos, un poco, digamos, imaginaria, ramboldiana, que ha sido retomada sobre todo por la voz, digamos, por las voces rockeras, ¿no? Esto más hablando en el sentido de una idea como de consumo, ¿no? Como de sociedad de consumo, ¿no? Como se ha transformado Rimbaud en una marca, en remeras, en tazas, y sus apotegmas también circulan y han circulado en algunas proclamas de del mayo del 68, por ejemplo. Hay proclamas, hay estudios sobre proclamas del mayo del 68, algunas inspiradas sobre apotegmas, digamos, tomados, algunos de donde se en Anfer directamente, ¿no? Por ejemplo, esa idea de que hay que reinventar el amor. Il faut réinventer l'amour, ¿no? Hay que reinventar el amor, ¿no es cierto? J'étais un autre, yo es otro, ¿no? Eso también. Algunos hay que ser absolutamente moderno, il faut être absolument moderne, ¿no? No se puede ser más que moderno. Ese apotegma también va a ser recuperado en mayo del 68. Il faut être absolument moderne, ¿no? Esos apotegmas que circularon, no tanto en los grafitis del mayo 68, pero circularon en las proclamas del mayo 68. O sea, fíjense que hay, podríamos hablar, no es este el motivo de nuestra clase, pero podemos hablar la progresión, las derivas, ¿no? Y cómo de alguna forma, utilizando una figura telesiana, Rimbaud se desterritorializa, es decir, deja la inmanencia de lo poético y se transforma en una figura, digamos, de los más media, ¿no? Del mundo mediático, ¿no? Y evidentemente la gente comprende Rimbaud sin haberlo leído. Esto también es parte, digamos, de una dinámica propia de nuestra realidad, digamos, más mediática, posmoderna, diría yo, ahora a instancias de una suerte como de capitalismo salvaje. Todo lo que él va a trabajar aquí de alguna forma, sobre todo ese tuteo con el demonio, ese tuteo con Satán, y esta idea blasfematoria, un poco antilitúrgica, ¿no? Y ver la lírica como una lírica que debe ser, digamos, atenazada, como debe ser martillada directamente, él va a dar un martillazo. Lo que hace a Rimbaud es darle el martillazo que ya había dado de alguna manera a Baudelaire. Completa ese martillazo respecto de considerar la belleza fea, asquerosa, ¿no es cierto? Y entonces este tuteo con el demonio y este rechazo de la belleza en términos clásicos, de la belleza a la cual se le cantaba en el romanticismo o el neoclasicismo, esa belleza griega, pura, perfecta, de proporciones, digamos, tremendas, bueno, esa belleza va a estar, digamos, aniquilada, ya estaba aniquilada en Las Flores del Mal y en todo el trabajo, digamos, de la asunción de las metáforas y el imaginario prostibulario en Baudelaire, y acá el golpe de gracia se lo va a dar definitivamente a Rimbaud con algunos poemas, que son los poemas tempranos de Rimbaud, ¿no?
que hacen este trabajo que ha sido considerado un poco blasfematorio con algunos gestos, ¿no? Por ejemplo, yo hablé del gesto de sentar a la belleza en las rodillas y hallar la fea. Ese es un gesto que va a fundar, hablar de algunos gestos. Y bueno, hay dos poemas muy importantes de los poemas tempranos de Rimbaud que van a ser tomados como poemas que marcan esta línea de lo blasfematorio. Uno es el famoso poema que se llama Oración de la tarde, Oraison du soir, Oración de la tarde. No sé si lo conocen, es un ángel que llena sus vejigas de cerveza, tomando una cerveza en un shop, ¿no? Y cuando está bien cargado de cerveza, conduce su pito y orina, recuerdan, hacia Dios, el orinar a Dios lo orino, oraison du soir, que encima hay todo un tema blasfematorio, porque en el mundo musulmán, en el mundo islámico, la oración de la tarde, bueno, también en los monjes, en las clausuras cristianas, ¿no? Pero sobre todo la oración de la tarde, cuando suenan las sirenas, digamos, en el mundo, digamos, islámico, lo que significa conducirlo hacia la Meca y hacer la oración de la tarde, con lo cual acá significa conducir el pene cargado de orina para poder, digamos, orinar en relación al horizonte, que es orinar como si el pito se transformara prácticamente en una suerte como de heliotropo en busca de mear sobre Dios. Este gesto, digamos, ha sido marcador realmente para definir, digamos, qué hacer respecto a la figura de Dios. Vean ese poema que no podemos trabajar, poema hermoso, tremendo, Oraison du soir, y el otro poema tremendo es el poema de la Venus Anadiomena, el nacimiento de la Venus que nace, ¿no es cierto? Nada más trabajado desde el Renacimiento y desde la lírica griega, de la Afrodita, Afroditi, ¿no? La Afroditi griega, afros, que significa espuma, la nacida de la espuma del mar, ¿no? Espuma que, por supuesto, es una espuma relacionada directamente con la idea de a que a Cronos le cortaron los testículos y que esos testículos derramados sobre el mar posiblemente derramaron su esperma que se mezcla con la espuma y de esa esperma espumosa nace la Venus Anadiomena, la Venus, ¿no? Que todos han proclamado ahora con la primavera, ¿no? Pienso en el famoso cuadro de Botticelli que todos conocen, ¿no es cierto? El nacimiento de Venus, ¿no? Donde se la ve emerger a Venus semidesnuda, ¿no es cierto?, de una concha marina. Bueno, todo ese relato, digamos, de la Afrodita griega, de la Afrodita de Botticelli, del Renacimiento, va a estar, digamos, vituperado, absolutamente vituperado, con esta tarea, digamos, casi programática de tachar, ¿no es cierto?, de desacoplar esas formas, digamos, tensadas del arte y de la belleza en sentido griego, renacentista o renacimentale, en transformada en otra cosa, ¿no? Y ahí la Venus, que está acostada, digamos, sobre una bañera, sobre una bañadera, cuando emerge esa Venus Anadiomena, que no es ni otra cosa que una prostituta, digamos, lacerada, tiene, digamos, un chancro lacerado en su ano, nada más, ¿no? El anus, el ano, digamos, es un poema que les recuerdo, que lo tienen que leer, Venus Anadiomena y Oraison du soir, para ver, junto con esto de sentar la belleza y encontrar la fea, estos gestos de Rimbaud que van construyendo. Y no son los únicos, podríamos rastrear en los primeros poemas, que son muy bellos, ¿no es cierto? Los primeros poemas, que son poemas donde él todavía está muy ligado con la métrica fija. Atención con esto, todavía él trabaja con la métrica fija, después se libera poco a poco, va liberando el verso Rimbaud hasta llegar a este texto deslumbrante que aparece en Une saison en enfer. Entonces repito, Oración de la tarde y Venus Anadiomena son los dos textos que ustedes deberían trabajar por lo menos para poder fijar esta noción de lo blasfematorio, de lo antilitúrgico, de una lírica que podríamos llamar la lírica negativa, entre comillas, ¿no es cierto? Una lírica, digamos, negativa que va a ser clave para entender, digamos, esta idea, ¿no? De una Venus, de una belleza, ¿no? Que con su cabeza, como dije yo, emerge y va saliendo de a poco. Ella emerge, la Venus emerge de una suerte como de ataúd, de hojalata un poco verde, y ahí emerge primero la cabeza, todos grasosos, con el cabello grasoso, los pelos oscuros, de una bañera vieja, ¿no? Después aparece el cuello, después aparece la espalda, la redondez del lomo, la forma en que el punto de vista del poema, que es por otra parte un soneto, ¿no? Ahí, digamos, va directamente a relacionar esto con la idea de la grupa, ¿no? La grupa, el realismo de
de esa mujer casi caballo, de alguna manera implicada como un caballo, ¿no? Que va a terminar con esa idea de lo que tiene tatuado en los riñones, la figura, la forma de la clara Venus, y finalmente cuando remueve el cuerpo, mientras se alza la grupa de esa bañadera, se le ve, dice, bellamente ulcerado el ano, ¿no? Bellamente ulcerado el ano, una suerte como de chancro, de úlcera, digamos, anal, ¿no? Lo podrido, lo abyecto, hace su aparición de una manera deslumbrante. O sea, ya hoy no nos sorprende si eso hoy ocurriera en la poesía contemporánea. Ya ocurrió, digamos, antes de 1873. Ya apareció esto de este ano, digamos, lacerado, ulcerado, lo podrido, lo abyecto, todo esto, esta idea que aparece permanente, ¿no? La idea de lo abyecto, de lo bajo, ¿no? Las formas bajas, ¿no? Como formas, digamos, recuperadas para el mundo lírico, para rechazar este rechazo que habíamos contado, ¿no? Que es el rechazo de Rimbaud por todo tipo de careteo. El careteo poético no va con él, absolutamente, y por eso rechaza la pertenencia a cualquier tipo de cenáculo, ¿no? Ni de los parrasianos, ni de los simbolistas. Lo único que dije, y lo vuelvo a repetir, participa de esa colección del álbum sutista, de los sutistas. Ahí sí participa de los sutistas y luego se arrepiente y desaparece y él, digamos, ya no publica más, ¿no? Entonces, todo hay una idea como de vocabulario moral, ¿no? Que es muy importante cómo arma campos léxicos, este vocabulario moral de Rimbaud, ¿no? Que son todos los aspectos, digamos, ético-religiosos que nos va a presentar el texto, ¿no? Que a la vez, atención con esto, que esto ocurre muchas veces para llegar a la blasfemia, hay que hacer alusión, por supuesto, a la terminología, digamos, de alguna manera cristiana o crística. De hecho, atención con esto, el título es Une saison en enfer. Ya la noción de infierno está metida en el título, ¿no? Y entonces ahí aparece esta idea como de fiasco brutal, ¿no? De su propia vida, de su propia relación con Verlaine, que va a utilizar esa blasfemia, esa letanía. Casi es toda una diatriba, hay momentos de diatriba, ¿no? Recuerden ustedes que tenemos dos formas en la literatura: la diatriba, cuando se escribe algo en contra de algo, ¿no? Y el panegírico, la panegía, ¿no? El panegírico, que es el elogio, ¿no? La laudatio, cuando uno hace un texto para elogiar a alguien, y lo contrario, una diatriba cuando uno lo hace para estar en contra de alguien. Acá ya desde el problema del título, una temporada en el infierno, ¿no? Une saison en enfer, él va a hacer uso de toda una terminología crística o bíblica, muy rica, muy trabajada, y que le viene de la tradición familiar de la madre, por supuesto, a Rimbaud, que conocía pasajes bíblicos. Hay un pasaje entero acá bíblico que es nuclear para pensar cómo él va a transponer la relación de él con Verlaine a un pasaje específico del Evangelio, que está metido adentro del texto. Con lo cual, fíjese cómo el camino de la blasfemia igual utiliza, digamos, ¿no es cierto?, el campo léxico, el campo semántico y todo el imaginario que se necesita, ¿no? Saben ustedes que, bueno, no es el momento para hablar, pero Paul Benichou y la hermana Isabelle Rimbaud se encargaron de decir que cuando Rimbaud vuelve a la Rada de Marsella desde África, que vuelve muy enfermo. Algunos dicen que hay un verso profético acá en Saison en enfer. Dice que él va a volver con miembros de hierro. Y de hecho volvió con la pierna prácticamente, con una engangrenada prácticamente, con un aparato, digamos, de madera donde no podía caminar. O sea, él realmente fue profético porque en su propio texto, muchos años antes, dijo: yo volveré con miembros de acero, ¿no? Yo volveré con extremidades de acero. Bueno, vuelve con la pierna, digamos, en una madera, en un aparato de madera, como, de alguna manera como la operación de Hipólito de Madame Bovary, no de Flaubert, pero vuelve así. Y bueno, y supuestamente por relatos de Isabelle Rimbaud, un muy bello libro publicado en Chile donde están las cartas de ella, donde dice, ¿no? Pero esto siempre no hay que creerle mucho a los familiares, donde dice que Rimbaud se convierte al cristianismo al final, o se convierte o abraza la fe de Cristo, y de hecho es enterrado en ese sentido. Así está en el cimetière de Charleville, ¿no? Donde hay una cruz que yo creo que él escupiría sobre esa cruz, pero bueno, estas cosas que pasan. Borges también fue sepultado con no nada más antiborgiano que el sepelio de Borges. Lo han visto, ¿no? Hay videos de eso. Todo lo que hicieron, ¿no es cierto?, que está contradiciendo absolutamente con todo su legado y con toda su obra. Sin embargo, se le dio un oficio religioso. Hubo un cura
el día del entierro de Borges. Así que la verdad que no hay que creer mucho en los finales de los escritores en términos de lo que puede pasar, porque depende mucho de su entorno y no de su estro, digamos, más íntimo. Y luego, finalmente, por supuesto, que en la noche del infierno, en el seno del infierno, lo que va a colocar Rimbaud es específicamente la figura crística, la figura de Cristo como Señor de la historia, Cristo que divide la historia, pero bueno, acá vamos a ver si está bien o está mal. La primera parte de una temporada del infierno lleva un título muy complejo, que es Mala Sangre, ¿no? Mauvais sang, o sangre mala, ¿no? Y hay toda una figuración respecto del problema de la sangre mala, la sangre derramada de Cristo, ¿no? Como Señor de la historia, pero también como, digamos, no sé, una forma como de crápula, ¿no es cierto?, que divide la historia en dos, ¿no? ¿Qué hizo Cristo para dividir la historia en dos? Y luego en el seno de la noche del infierno, en la cena de la noche infernal, están este conjunto de vírgenes, las vírgenes locas, o las vírgenes, digamos, desahuciadas, que ya vamos a trabajar ese pasaje muy importante del Evangelio, ¿no? Es decir, que en el seno del infierno él hace operaciones también muy increíbles, y es que en el seno del infierno no va a colocar ninguna figura, digamos, ahí condenatoria, sino que llena el infierno de alusiones a Cristo, de alusiones a la Santa Virgen, o de alusiones a figuras, digamos, bíblicas, que están ahí de alguna manera encubiertas. Atención con esto, porque es una forma de entrada al texto sobre de qué manera, a través de elementos crísticos o bíblicos, él va a sostener la enunciación de la blasfemia. Es muy importante en Rimbaud el problema elocutorio. Ustedes saben, yo no voy acá a hablar de lo que significa, digamos, lo perlocutivo, los efectos, ¿no? Si yo ahora les digo lo perlocutivo y hago este gesto, yo quiero provocar un efecto, bueno, eso en lingüística está estudiado, ¿no? La elocución, ¿no? La perlocución, todos estos elementos elocutivos es muy importante. En términos de lo que pensaba casi Gerard Genet, de ficción y dicción, la dictio poética, que ustedes entiendan la elocución. ¿A quién se dirige? ¿A quién está dirigido esto? ¿A quién está dirigida esta diatriba? ¿Cuál es el horizonte de expectativa de este texto? ¿Es Verlaine? ¿Es una respuesta al amor de Verlaine? ¿Es una forma de sacarse encima el horrible drama de Bruselas donde Rimbaud quedó herido? Es muy importante el problema de la elocución, porque aparte es una temporada, me permite usar esa palabra, previa a luego el eslabón, digamos, de Mallarmé, que saben lo que hizo la gran operación malarmiana, es la disparición elocutoire del poeta. No habla nadie en Mallarmé. Ya no puedo yo definir el problema del yo lírico. Entonces acá está haciendo su desaparición el yo lírico, pero con una elocución muy certera, con un tono muy certero dirigido a quién. Bueno, ahí deben ustedes pensar quién sería, digamos, el destinatario, quién es el narratario, aunque estamos hablando de un poema, pero tiene elementos narrativos, quién es el destinador de esta diatriba. Y ahí empieza, ¿no es cierto? No ha terminado todavía definitivamente. Creo que la operación de Mallarmé es extraordinaria, es quitarle a la voz poética, quitarle el yo lírico, y ahí la lengua se habla por sí misma, como si la lengua se hablara a sí misma. Ya no hay nadie que la habla, la lengua se habla por sí sola. Eso sería la gran operación de Mallarmé. Yo sé que puede ser complejo, no sé en qué estado están de la carrera ustedes, pero la disparición elocutoria es que ya no hay yo lírico, no hay nadie que emite eso, ¿no? No hay nadie que emite esa palabra, sino que la operación de un golpe de dado jamás abolirá esa, pareciera que la lengua se habla por sí misma. Finalmente se ha logrado, ¿no? No hay garantías de comunicación y no hay nadie que garantiza esta elocución. Bueno, este momento, sin embargo, de Un Saison en Enfer, 1873, es un gran momento elocutorio, acaso el último, donde un poeta arroja este texto que es, vuelvo a decirlo, una plaquette de 54 páginas. Eso fue. Un libro menudo, pequeño, ¿no es cierto? Ínfimo en términos, digamos, de volumen de escritura, ¿no? Y que ya desde sus páginas preliminares arranca, ¿no es cierto?, con un exabrupto. Arranca con, digamos, los exabruptos. Respecto de la génesis textual o de cómo entregó el manuscrito, bueno, a pesar de ser una imprimerie, porque era una imprenta, atención, ¿no es cierto? Era casi una imprenta que permite que la edición original tenga errores de ortografía, ¿no? Es decir, este libro fue hecho en una oscura imprenta de Bruselas. Atención con esto. Y ahí es donde ese bibliófilo, que se llama Loiseau, es que descubre ese atelier tipográfico, que en verdad era una gran imprimerie
no era una gran imprimería, una oscura imprimería que jugaba, digamos, con tipografías y con letras y editadas, ¿no es cierto? Eh, eh, Publicó este texto que tiene, vuelvo a decirlo, desde su manuscrito serios errores. Hay muchos errores de ortografía, hay errores de tipeo y de tipografía, mejor dicho específicamente. En algún caso algunos ayudan, para algunos dicen que ayuda a eso, a pensarlo desde la visión del manuscrito, a que este texto sea también lo que el mismo poeta, entre comillas, propone acá, que esto sea el cuaderno de un condenado, o una suerte como de carné de notas. Es una idea de libro de notas, o de carné de notas, ¿no? O pseudo carné de notas de un condenado, entre comillas, con errores de edición. Así que hay elementos, digamos, interesantes que vuelven como muy interesante desde el punto de vista de la genética textual este texto, ¿no? Y además, una cosa muy interesante que no se sabe qué pasó ahí, pero algunos críticos presuponen, hay 17 páginas en blanco sobre 54. Atención con esto. Las páginas en blanco quedaron exprofeso. Son páginas en blanco que fueron hechas por error de la imprenta. Fueron decididas por Rimbaud. O, que a veces se hace, uno se compra libros que los ve muy menuditos y le ponen páginas de relleno para hacerlo un poco más grande. O con las 54 páginas, de las 54, 17 tiene páginas en blanco, son muchas. Fíjense que el libro vuelve a hacerse más menudo. Es una plaquette. ¿Acaso lo hicieron para llenar el libro que era muy cortito? ¿No? Algunos dicen que esas páginas expresan poemas que fueron desaparecidos por la censura. Es otra de las teorías de la génesis textual. Esos blancos que quedaron marcaron los poemas que no le permitieron publicar a Rimbaud. Bueno, a mí me interesa esto, el problema del blanco, porque por supuesto, vuelvo a decirlo, el escalafón siguiente de Rimbaud es Mallarmé. Yo siempre estoy pensando esto en tríada. Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. Son como 3 eslabones y lo que va a venir es justamente la aparición del blanco como sema poético. Aprovechar el blanco, ¿no? La mise en page, lo que conté el otro día, cómo él va a lograr, y ahí sí hay una cosa tremendamente, es un poema tipográfico, un golpe de dados, ¿no es cierto? Donde Mallarmé elegía la palabra, cuántos centímetros tenía que estar, muy cuidado todo. Hay versiones facsimilares que están desplegadas en la web que les recomiendo que vean, ¿no? Hay varios de estos poemas maravillosos de la literatura francesa. Algún día voy a dar un seminario sobre los grandes poemas de la literatura francesa. No me copien la idea, pero lo voy a hacer, ¿no es cierto? Voy a hablar del barco ebrio, voy a hablar de una temporada en el infierno, voy a hablar de un golpe de dados, voy a hablar de un poema de la prosa del transiberiano de Blaise Cendrars, voy a hablar de Alcohol, de Apollinaire, voy a hablar de El cementerio marino de Paul Valéry. Como ustedes ven, grande. La historia de la lírica francesa es enorme, se puede contar así. Bueno, pero acá lo que hace aparición es el blanco, la página en blanco. Que lamentablemente en las versiones que tenemos nosotros modernas no aparece, no se han quedado estas páginas en blanco, pues se las ha tomado por error o por estas cuestiones que acabo de contar, ¿no? Y ustedes saben que, para los que no sepan, desde el punto de vista de la edición, no sé si hay acá algún alumno de edición, desde el siglo XIX, la página izquierda se llama la página falsa y la página derecha se llama la belle page. No sé si lo sabían, esto es muy interesante, ¿no? La página izquierda se llama la página falsa y la página derecha es la belle page, porque el ojo va hacia la derecha y nuestro peso va hacia la derecha, ¿no es cierto? Se lee más sobre la derecha que sobre la izquierda. Esto es una cuestión de visión, ¿no? Como cuando arman los carteles de los espectáculos, ¿no? El que está en el centro, el que está a la derecha, vale más, es más figura que el que está a la izquierda. Se sabe esto, ¿no? El cartel francés. Hay elementos de óptica que organizan el prestigio de lo que uno va a leer. Acá también está sabido que lo que aparece, cuando se empieza un capítulo, se empieza en la página izquierda, se empieza en la página, en la belle page. El capítulo empieza en la página derecha, ¿no? Esto se sabe. Bueno, a veces la página falsa, la izquierda, queda en blanco, ¿no? Para permitir que la prosa aparezca en la derecha. Esto pareciera en la génesis textual del texto haber sido pensado. Yo sé que ustedes esto no lo pueden reponer, pero es importante que lo tengan en cuenta. Si hubo una falsa construcción del texto por parte de la imprimerie, o es un error de la imprimerie, o luego, con el deslumbramiento que provocó este texto, es algo que nos da de pensar también sobre
el problema de la tipografía, ¿no? Yo no diría que un Cesón en Enfer es un texto tipográfico, ¿no? Pero algo en su génesis tuvo que ver con el tratamiento de esto. Y más teniendo en cuenta que es el único libro que publicó en vida Rimbaud. Bueno, el texto abre directamente con este texto, este término, ¿no? Así como hablamos del gesto de centrar la belleza y encontrar la fea, el último cuac. El último cuac, cuac como onomatopeya de los tiros, ¿no? Darse el último cuac. ¿Qué es darse el último cuac? ¿Suicidarse o en verdad está haciendo acaso alusión a los tiros que le dio Verlaine en la mano, en la mano, y que lo van a conducir al hospital y lo van a llevar a Verlaine a ser condenado, ¿no? El último cuac. No sé si ese último cuac, ahí también algo interesante, y es que aparece la onomatopeya, no porque no haya aparecido ya en la poesía del siglo XIX, pero, atención, nosotros tenemos que ver la marcha poética, cómo viene la marcha poética, y poner el último cuac con esa onomatopeya me tiene que llamar la atención, porque va a faltar mucho, pero en 1913 tengo el futurismo italiano, que va a ser de la onomatopeya un recurso poético. Marinetti, los famosos poemas de Marinetti celebrando el automóvil, donde hace todo el ruido, el ruido del automóvil, los aviones, las aeronaves, el mundo, el futurismo, ¿no? Hace una alusión de la onomatopeya de una forma, digamos, extraordinaria. Acá aparece la onomatopeya con el último cuac, que es ese disparo, ¿no? En medio de todo esto. O sea, hay algunos, vuelvo a decirlo, la página en blanco, la desaparición elocutoria del poema, no todavía, pero con una locución muy de diatriba, el último cuac, la onomatopeya, la blasfemia, todas las operaciones, el infierno visto desde el punto de vista crístico, todas las operaciones sutiles que están ocurriendo en este pequeñísimo libro, que por algo es un libro que nos da tanto que hablar. También conocido como libro pagano o libro negro. Hay algo oscuro acá, hay algo del satanismo que se basa sobre este texto, ¿no? Para algunos críticos está basado en un crimen amoris. Crimen amoris. ¿Qué hubiera pasado si el tiro de Verlaine le daba a Rimbaud en otro lado? Atento, atento. Es un libro crimen amoris, es decir, sobre un crimen de amor. Sobre un crimen de amor. Que no ocurrió, pero pudo haber ocurrido. La noche del infierno, entonces, atención, porque acá también está hablando de la noche del infierno, una noche infernal, y entonces acá se mezclan lo que podríamos llamar cuál es el estatuto de este poemario. Es uno de los poemarios más complejos y más difíciles de calificar. Si ustedes me dicen, bueno, salvando las distancias, no voy a comparar a Rimbaud con Neruda, pero yo dije que los había comparado por la precocidad. Poemas de amor, una canción desesperada. No tenía 20 años Neruda cuando lo publicó, ¿no? Entonces lo comparo, salvando las distancias, mutatis mutandis, ¿no? Pero digo, yo puedo decir que 20 poemas de amor, una canción desesperada, ¿de qué tipo de poemario es? Este es más complejo de definir. Es decir, ¿es sobre el drama de Bruselas? ¿Es el carnet de un condenado o el carnet de notas de un condenado? Por lo que tiene dentro, ¿es una doctrina estética? Porque vieron que adentro tiene el pasaje sobre la alquimia del verbo, donde él va a hablar, ahora vamos a hablar específicamente de la estética. Es un poemario que parece un poema estético, es decir, que propone un arte poética, de alguna manera, tiene adentro de él un arte poética. Y además tiene toda la imaginería del infierno, que por supuesto, habiendo existido Goethe, yo diría, es una suerte como de noche de Walpurgis, ¿no? Donde se abren las fauces de la noche y las fauces del infierno y aparece todo. Y, bueno, Leídos desde la disidencia, que es la propuesta de nuestro programa en francesa, Leídos de la disidencia, es un poema en tono confesional en torno del incidente de dos enamorados que se pelean, y son dos varones, con alusiones a la lírica de Verlaine, ¿no es cierto? Y una conversión, porque él va a hablar de la conversión. Yo recién hablé que Isabel Rimbaud dice que antes de morir Rimbaud se convirtió. Bueno, acá va a haber una conversión, porque luego este libro él va a decidir no escribir más. De hecho, lo que publica ya venía cosas que venía escribiendo y luego se va a África, ¿no? Y hay una conversión donde él dice, bueno, acá es lo que hablábamos en la clase pasada, acá se constituye como poeta del no. Entonces este libro también es un libro del no.
Es un libro de que acá empiezo y acá cierro mi carrera, que es aparte insólito en términos, digamos, de la precocidad, de la genialidad, ¿no? Es abrir y cerrar, digamos, esto. Y lo podemos pensar también, siempre que hablamos de infierno, por supuesto, no podemos dejar de hablar de, bueno, todo el imaginario dantesco, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un descenso a los infiernos, como se conoce desde la antigüedad griega, desde la antigüedad latina, Ulises, Eneas, etcétera, ¿no es cierto? Todos los mitos que van a atravesar todo el medioevo sobre los descensos al infierno, Orfeo en busca de Eurídice, estoy haciendo alusiones, digamos, ahí, digamos, listando nada más, y por supuesto el momento del gran poeta de 1265, el Dante Alighieri, que hace, digamos, esa catábasis, ¿no? Que termina en comedia, la comedia llamada divina por Boccaccio al encuentro de su amada en el cielo, ¿no? Pero el primer tomo, los 33 cantos luego del prefacio, del prólogo, es la catábasis al infierno, ¿no? Cata, saben que en griego cata es bajo, catábasis cuando bajo, catábasis, anabasis es subir, exactamente, ¿no es cierto? La catábasis. En griego, catebeno, todavía hoy, catebeno es bajo, ¿no? Y aneveno es subo. Catebeno, aneveno. Anabasis, catábasis. Es una catábasis dantescas, es un trabajo sobre las formas bajas, ¿no? Y que va hacia las formas bajas, y ahí es donde se va a... Y esto parece muy sorprendente, el tema del descenso al infierno, porque es un momento clave esto, la idea del camino al infierno, o de la inserción al infierno, va a ser clave. Con esto que acabo de decir sobre el libro negro, libro pagano, diatriba, blasfema, abyección, etcétera, que va a constituir todo ese caldo, ¿no? Que 15 años después, porque esto es importante, que 15 años después va a ser recuperado por Verlaine, como ya dije, en Los Poetas Malditos. Tomen nota, Los Poetas Malditos. Texto que aparece por primera vez en 1884. El texto que vamos a ver hoy, que estamos viendo en César Nanfer, es de 1873. 11 años después aparece Le Poète Maudit, Los Poetas Malditos, de Paul Verlaine, el amante de Rimbaud. Hay una primera versión en 1884, y en esa primera versión aparecen tres poetas que van a ser los supremos malditos. Corbière, hoy caído en un poco de desgracia, en desuso, Rimbaud y Mallarmé. Esos tres son tomados como poetas absolutos, y en el sentido de poetas absolutos como poetas absolutamente malditos, ¿no? Y acá no, me gusta mucho la palabra, en español no suena tanto, malditos, malditos, en italiano, ¿no? Detto, ¿no? Pero en francés, malédiction, malédiction, la dicción mala. Atención con el juego, ¿no? La malédiction, atención, le maledetti en italiano, ¿no? Los malditos, en español se pierde un poco la idea de la dicción, detti, dicho, maledicción. Atención con esto, la dicción mala, la dicción oscura, lo que llamaba Genet la dictio oscura, la dictio pagana, la dictio negra de este texto, ¿no? Bien, y Verlaine, en la segunda versión, 1888, versión anotada e ilustrada, ahí exhuma a otros poetas. Me interesa mucho de esto, porque van a seguir ahí Corbière, Rimbaud, Mallarmé, y va a agregar a tres más. Una mujer, Marceline de Bourg-Valmore. Muy interesante, coloca una mujer ahí, es muy interesante. Hoy que estamos hablando de la paridad de género, ¿no? Que se habla tanto de la paridad de género. Bueno, no había paridad de género ahí todavía, pero Verlaine pone una mujer, lo cual me parece un gesto extraordinario en 1888. Luego lo pone al gran escritor Villiers de l'Isle-Adam, ¿lo conocen? Auguste Villiers de l'Isle-Adam, el gran cuentista admirado por Borges, que ha escrito un prólogo extraordinario sobre los cuentos de Villiers de l'Isle-Adam. Y luego, atención con esto, el propio Verlaine se pone como poeta maldito, ¿no? El propio Verlaine se pone como poeta maldito, pauvre Lélien, le pauvre Lélien, ¿no? Es un anagrama de Paul Verlaine. Y ahí hace esta construcción con estos 6 poetas, Corbière, Rimbaud, Mallarmé, Marceline de Bourg, de Villiers de l'Isle-Adam, pauvre Lélien, que es el anagrama de Paul Verlaine, no sé si se entienden. Pobre es pobre en francés, pauvre Lélien,
¿no es cierto? Es el anagrama de Paul Verlaine. Él mismo se mete como poeta maldito. Que me parece muy interesante también la operación. Son varias las operaciones muy interesantes de Verlaine para cómo leer este malditismo, porque a eso me quiero referir, al malditismo, ¿no? Que tiene que ver con un montón de elementos. Cómo va a recolocar en la tradición ya 1838 a Rimbaud, cómo lo va a colocar como poeta maldito en términos del rechazo de las normas, cómo va a postular que estos poetas transitan un arte libre y, por otro lado, algo muy importante, un arte provocador, ¿no? Yo no diría que los exhuma, algunos sí podría ser que los exhuma, pero los coloca en un lugar, digamos, prefijado, que lo fija para la posteridad. La operación es extraordinaria, ¿no? Ahora, por supuesto que todas estas figuras malditas tienen una tradición atrás. Yo dije, ¿de dónde sale esta elocución ramboldiana? ¿Le nace a él? Bueno, como dijimos, en el caso de todos los genios, hay algo, evidentemente, de su propio azar, que no se constituye en el azar de otros, pero, atención con esto, hay toda una tradición previa que está, digamos, fuertemente arraigada. Yo diría las tradiciones son, las más profundas son, todos los poetas libertinos, perdón, el poeta, digamos, medieval, François Villon, seguramente lo conocen a François Villon, ¿no? También un poeta, digamos, oscuro, un poeta que podría ser, digamos, una suerte como de antecedente de Rimbaud, ¿no? En la tradición maldita francesa, ¿no es cierto? Luego podríamos hablar de, en 1830, algunos poemas perdidos de Victor Hugo, algunos poemas de Alfred de Vigny, ¿no? Y luego está el concepto muy fuerte, casi como príncipe de los poetas, ¿no? Que así lo coloca, por un lado, Rimbaud, pero también lo valoriza el propio Verlaine, ¿no? Que es Baudelaire, ¿no? Con su texto de 1856, Las flores del mal. Villon, Baudelaire hacen escala con Rimbaud para crear esta tradición, esta filiación maldita, ¿no? Que es la que va a recuperar de alguna manera Rimbaud. El mito del poeta maldito es entonces, se basa en estos elementos que estamos considerando. Los valores profanos, ¿no es cierto? La idea de profanar también algunos valores tradicionales, la profanación de los valores crísticos o la mutación de valores crísticos aprovechando, digamos, para mostrarlos en sentido negativo, ¿no? El gestus del rechazo, que ya venimos hablando, en poemas como Horizon du Soir, Orinar a Dios, en Venus Anadyomena, la mujer con el ano lacerado, con el ano ulcerado, ¿no? O en poemas como los que vamos a ver ahora, de sentar a la belleza a las rodillas y sentirla fea, algunos gestos de rechazo, que son gestos, digamos, poéticos. Alguna característica está relacionada con una vida miserable, alguna presencia de vida miserable en estos poetas, y sobre todo en Rimbaud. Verlaine va a hacer consideraciones respecto de la vida triste o miserable, digamos, del joven de provincia que es Rimbaud. Y luego algo que está ahí subsumido un poco en las postulaciones de Verlaine, que tiene que ver específicamente con un tema que yo no me voy a dedicar mayormente, pero que es importante, es el alcohol y las drogas. El alcohol y las drogas como elementos también, digamos, las sustancias, los paraísos artificiales, el uso de estas sustancias. Cuánto consumían de alcohol cuando fueron a Londres, a Bruselas, etc. Eso está ahí como, digamos, un límite permanente, digamos, en la obra, digamos, de Verlaine. Es un libro también, y esto lo dije, es un libro también de apotegmas, como dije. Así como dije que este libro nos daba algunas de las apotegmas o de las consignas de mayo del 68, es un libro que también nos va a dar, digamos, algunos apotegmas referidos a los usos, digamos, más mediáticos de Rimbaud hoy en día, ¿no? Pero fundamentalmente también una de las grandes, Bonfoy lo va a trabajar muchísimo esto, lo que va a trabajar es que el libro representa una suerte de comedia de la sed, ¿no? Va a hablar muchísimo de las comedias de la soif, ¿no? De la sed. La sed de vida de Rimbaud, que va a estar totalmente perimida en este texto, ¿no? Una suerte como de infierno autoimpuesto que él quiere examinar, es una examinación de ese infierno, ¿no? El tuteo con Satán, y qué formas va a tomar Satán, porque atención que el amado puede ser el propio Satán, Verlaine puede ser también una suerte como el propio Satán, y sobre todo algo muy importante que tiene que ver con lo que habíamos dicho desde el punto de vista de la elocución, que el texto sea directamente un monólogo o una confesión repleto de blasfemias o repleto
de alguna manera, de injurias. ¿Mm? Atención con esto, ¿no? Cuando digo de las comidas de la sed, es que si bien hay un rechazo de Dios, y un tuteo, digamos, con las formas satánicas, una forma de Satán, ese tuteo, esa idea como de ponerlo a Dios, digamos, a la propia altura e interrogarlo, a interpelarlo, ¿no? También lo que hay, digamos, aquí es esta idea de la comida de la sed como esperar a Dios con una glotonería, esperar a Dios de manera glotona, ¿no? Una suerte como de glotonería, digamos, muy, eh, muy sedienta, ¿no? Para entregar, digamos, finalmente este poema, que es una suerte como de poema relato, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Y las comidas de la sed, vuelvo a esta mención que había hecho respecto de algo que está ahí, de alguna forma, que es el apego afectivo, lo que para Rimbaud significa que este texto es una denuncia del apego afectivo, los problemas del apego afectivo, todo lo que sintió él a través del desenfreno amoroso con Verlaine, ¿no? Los usos, probados o no, del ajenjo y otras drogas que consumieron tanto en la estadía con Bruselas como en Londres, si lo vemos en clave, digamos, autobiográfica, pero sobre todo de máxima, ¿no? Así como dijimos en la clase pasada, que uno de los postulados de Rimbaud era el desarreglo ordenado o el desarreglo razonado de los sentidos. Lo que va a proponer acá, también en este texto también es una proclamación de los sentidos como usinas falaces. Es decir, los sentidos, una vez más, como lugares, digamos, de desgracia, de alguna manera. Él quiere marcar acá que la relación con Verlaine lo sumió en el infierno y lo sumió en la desgracia, ¿no? En un momento directamente lo va a decir el propio Rimbaud. Los sentidos no dicen más que nuestras caídas. Es tremendo. Los sentidos no dicen más que nuestras caídas. Y ahí lo que va a hacer específicamente es, bueno, alusiones prácticamente a una suerte como de mayéutica también del amor, ¿no? De un amor amoroso. Lo peor sería el amor, digamos, desenfrenado, el desenfreno amoroso, el apego afectivo que él sintió con Verlaine, la atracción, las leyes de la atracción, todo eso va a estar conjurado acá, va a estar anulado definitivamente, ¿no? A punto tal de que a la vez que él dice esas proclamas que podrían verse como positivas, il faut être absolument moderne, hay que ser absolutamente moderno, sin embargo en un momento también va a decir, por ejemplo, ¿no?, que nunca busqué el amor sino presintiendo el fracaso. Es decir, el amor es el fracaso, el amor es el signo que miente. Atención con esto, el amor es el signo que miente. Y frente a ese apego afectivo que hay que salir, frente a los sentidos que nombran nada más que nuestras caídas, frente al amor como signo mortuorio e infernal, lo que oponer es justamente el vicio a toda forma de amor. La avidez en lugar del goce. Esa glotonería es ir a esperar a Dios con la glotonería. Esa glotonería implica esta postulación del desarreglo ordenado de los sentidos. Ordenado y racional significa sí, voy a ellos a propósito, ordenadamente voy al desarreglo de los sentidos como una posibilidad, digamos, un poco fáustica de absorber la vida, de tomarla y aparte de crear poesía, porque ahí es donde se habilita también la vía de la voyance poética. Oponer el vicio de toda forma de amor y colocar la avidez, esa glotonería, ese desarreglo de los sentidos en lugar del goce. Fundamentalmente eso. Pero atención que acá, oscuramente, y visto desde un programa, desde las disidencias, que es la homosexualidad en Rimbaud. Es un signo negativo, tremendamente negativo. Es una pasión negativa la homosexualidad. Lo vamos a ver en Marguerite Duras, bueno, no vamos a ver una obra específicamente donde ella hable, ¿no? Pero recuerden que Marguerite Duras, a quien vamos a trabajar, tiene un texto fundamental, el mal de la muerte, la maladie de la mort, ¿no? Se ha leído muchas veces como que específicamente está hablando de la homosexualidad. No sabemos si está específicamente hablando de eso. Blanchot dice que no, que es mucho más que eso, pero bueno, él va a decir la homosexualidad como el mal de la muerte. Bueno, acá ya en Rimbaud está la idea de alguna manera, la idea de, ¿cómo es?, de la homosexualidad como una pasión, digamos, de alguna manera negativa, ¿no? Y a esto voy a lo que luego vamos a analizar, que es el famoso pasaje de la Vierge Folle, de las vírgenes locas, de la Virgen loca. Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 13. Les repito, búsquenlo, si lo tienen ahí también en internet, pueden buscarlo ahora. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 13, es el problema entre las vírgenes prudentes y las vírgenes necias o las vírgenes locas. Atención, porque la palabra de loca es una palabra que se usa en la terminología homosexual, loca.
la loca, ¿no? La marica, ¿no? Acá la virgen loca, hay un tratamiento acá de la folle, ¿no? Directamente en el francés es tal cual, hay una alusión, digamos, de marica, digamos, una alusión homosexual a esta idea, ¿no? Él lo retoma del Evangelio para apropiarse de quién es la virgen loca, ¿no? Y el problema del ser, que es el esclavo, es el esposo infernal, ¿no es cierto? Que se ha perdido y que ha perdido a las vírgenes, a estas vírgenes que son necias. Hay vírgenes necias, ¿no es cierto? Perdón, hay vírgenes prudentes y hay vírgenes locas. ¿Mm? Y, por supuesto, estas vírgenes que están cuidando, digamos, las lámparas de aceite, el esposo es, por supuesto, Cristo. Acá está todo invertido. Las vírgenes que tienen que ser prudentes son locas y el esposo, digamos, que debería ser el Cristo, es un esposo, digamos, más bien infernal. Así que atención con este trastocamiento de las figuraciones, que es también parte de las operaciones que yo dije que está haciendo Rimbaud, ¿no? Que por supuesto, siempre que está tratando del problema del ser, del problema de las pasiones y los sentidos, del infierno, podríamos decir que es un poeta, digamos, eminentemente de tentativa metafísica. Es decir, hay un problema metafísico acá que él está trabajando, ¿no? Pero con toda la opacidad, digamos, propia de la poesía. Pero yo diría que Rimbaud es el antifilósofo, es un poeta antifilosófico y hasta me atrevería a decir también antipsicoanalítico, ¿no? Los psicoanalistas podrían acá hacerse un festín, pero yo creo que esos enigmas, hay enigmas que han quedado sin resolución y que no hay solución para ellos, ¿no? Y hay problemas que él plantea desde el punto de vista también filosófico, o diría yo más bien metafísico, porque no hay filosofía, ¿no? Hay más bien una suerte como de doctrina estética, eso sí, y una pulsión vital fundamental, pero bueno, es fundamentalmente el texto, ¿no? Como un texto disparador, un texto de disparos permanentes, ¿no? De disparos permanentes, de conceptos. Es una máquina de arrojar conceptos, muchos de ellos enigmáticos u también opacos. Voy a hacer una pequeña mención a cómo se le ocurre de alguna manera, ¿no? Luego del drama de Bruselas y luego de lo que vive con Verlaine, cómo se le ocurre a Rimbaud producir este texto en forma de poemario, que es el único poemario que él va a publicar, como dije, en vida y que él va a cuidar, a pesar de todos los errores que ya explicamos en la edición de tipografía, ¿no? Sin embargo, él ya hubo un poema que tenía, digamos, una intención, digamos, pulsional de que fuera, de alguna manera, una metáfora en sí misma, un texto autotélico. Estoy hablando del barco ebrio, Le Bateau Ivre, un poema fundamental, símbolo de la verdadera vida ramboldiana, de la vida errante, ¿no? Y aparte, atención con esto que siempre la metáfora náutica y el barco fue uno de los símbolos favoritos de los parnasianos, ¿no? Y lo va a tomar de alguna manera. Los análisis de Roland Barthes sobre Jules Verne, sobre Julio Verne, toman la evocación científica y de los barcos en Verne y por supuesto tienen en cuenta la apropiación, ¿no es cierto?, de el Nautilus. El Nautilus es el verdadero barco ebrio. Atención con esto, ¿no? Seguramente han leído, digamos, los textos de Barthes sobre Jules Verne, ¿no? Acá está todo el tema científico, ¿no? Aparte, bueno, ni hablar, está plasmada la obra de Verne de los navíos, ¿no? Tomando un poco las figuraciones del barco Argos, ¿no? ¿Recuerdan ese barco de la antigüedad griega que mutaba de forma según cómo tenía que las acechanzas de los conflictos o las batallas navales, o que podía mutar su forma acorde a los accidentes geográficos? Esta imaginería del barco a la deriva, el barco ebrio es el barco a la deriva, ¿no? Es la nave de los locos, suelta, ¿no es cierto? Esta figura es una de las veces en que Rimbaud piensa, de alguna manera, un poemario con una síntesis. Por supuesto que este es un poquito más largo, no tanto, pero el barco ebrio es más corto, pero tiene esa densidad, digamos, de poemario autotélico conformado en sí mismo. Vuelvan a las figuraciones entre Rimbaud y Julio Verne, les va a gustar mucho porque son muy importantes, ¿no? Aparte la noción del viaje, ¿no? Ya hablamos en la clase pasada de la errancia, las fugas de Rimbaud, le départ, las repatriaciones, el llamado de la ruta, el appel de la route, los refugios que encuentra su casa, la paranoia ambulatoria, el caminar todo el tiempo, la dromomanía, la deriva, el periplo. Todo lo que pueden ser las experiencias ambulatorias de la poesía están permanentes, están presentes también en una Saison Enfer y tienen su base, vuelvo a decirlo, en el barco ebrio. Atención con lo que estoy diciendo, ¿eh? El barco ebrio, ¿no es cierto?
Estamos hablando de textos, es un texto previo, digamos, a Temporada del Infierno, pero atención que estamos hablando de los textos, por ejemplo, de Jules Verne, ¿no? Están sobre los viajes y las naves, están todos en esa época. De 1864, ahora no me van a salir las fechas, pero hasta 1870, está produciendo Verne. ¿Eh? En 1864 es el viaje al centro de la Tierra, el viaje subterráneo. En el 65 es el viaje astronómico de la Tierra a la Luna. ¿Eh? En el 70 está la ciudad flotante, que es eso es una nave gigantesca. 20.000 leguas de viaje submarino, 1870. ¿Eh? Estamos todos ahí, alrededor de la Luna, cuando hace el viaje planetario. Bueno, estamos todos ahí. Atención con la imaginería. Y también algo que me interesa mucho, el concepto de la vitesse. La vitesse, la rapidez, la movilidad. Il va hablar de una movilité profonde, la movilidad profunda, la idea de velocidad. Atención, en esta idea de leer en Saison en Enfer también como un poemario veloz, que corre como una ráfaga y atraviesa, digamos, todo ahí de una manera tremenda. Bien, el texto abre con justamente ahora que estamos evocando las filiaciones de agamboldianas, abre con el famoso Yadí, ¿no es cierto? Con la idea de que antiguamente, antaño, en el pasado, en un tiempo, si mal no recuerdo, así arranca, ¿no? Parece arrancar en media res el poema, ¿no? Yadí, esta palabra en francés, Yadí, antaño, en un tiempo, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones, en donde corrían todos los vinos. Esta idea de que en un tiempo, ¿no? Eso ocurrió, es muy importante. Si je me souviens, ¿no? Indica prácticamente que el narrador o el que está hablando pone dudas sobre Rousseau, pone dudas en torno de sus recuerdos. Y ahí se obliga a los sufrimientos, digamos, que tienen que ver de este infierno de alguna manera autoimpuesto. Y muy rápidamente, luego de haber sentado, que no voy a volver sobre eso, a la belleza en las rodillas, ¿no? Cierta noche sentía la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Injuriar a la belleza griega, renacentista, a la belleza en términos, digamos, románticos, la va a injuriar, la encontró amarga, fea, ¿no es cierto? En el sentido de abyecta, ¿no? Y la injurié, injuriar a la belleza. Y luego directamente de eso lo que hay es el tuteo, ¿no? Con Satán, en ese diálogo final, donde parecería que hay como la relación con Satán, ¿no? Y le dice directamente Cher Satán, ¿no? La idea de que en el interior de este poema lo que vamos a encontrar es algunas formas, digamos, que tienen que ver con lo teatral. Alguna idea, digamos, de interlocutor inesperado, que Satán se vuelva el interlocutor inesperado de este poema, ¿no? Hay muchos números, el número insólito de líneas de diálogo, con algunas puntuaciones muy excesivas, ¿no? O frases encomilladas que implican la reposición del interlocutor posible. Bueno, plantea una situación, digamos, de base muy teatral entre el que está hablando y Satán, y directamente el demonio, ¿no? Atención, porque yo dije también que Satán puede ser el propio Verlaine, bajo la forma infernal, digamos, de el desgraciado, ¿no? No en sentido de Gerard de Nerval, sino que el que me condujo, digamos, de alguna manera a este infierno. Atención con esto, porque cada vez que aparece una escena teatral en relación al diálogo con Satán, siempre volvemos a ese texto que está en la base de nuestra iconografía, de nuestra tradición literaria, el libro de Job. No se puede leer Kafka sin haber leído el libro de Job. No se puede leer Borges sin haber leído el libro de Job. No se puede leer un Saison en Enfer sin haber leído el libro de Job. ¿Recuerdan el comienzo del libro de Job? Dios y Satán se juegan prácticamente ahí, se juegan la vida del pobre Job. A ver, vamos a hacerle un juego al pobre Job. Vamos a ver si este Job que tiene tanta fe, sigue teniendo la fe que proclama si le hacemos algunas maldades, ¿no? Y acuerda prácticamente Dios y el diablo. Es un juego entre el Dios y el diablo maravilloso, ¿no es cierto? Donde los dos van a jugar con la vida de Job. Y ahí vemos al pobre Job sufrir, ¿no? Le queman la aldea, le queman las casas, le matan los hijos, le agarran enfermedades, le matan a la esposa y él sigue proclamando que admira al Señor. Esta cosa kafkiana, ¿no? De las humillaciones persistentes para ver cómo resiste. Bueno, atención con esto, porque esa escena inicial del libro de Job bíblica está recuperada de alguna manera acá, entendiendo a Rimbaud como aquel que va a recibir esas humillaciones, y este no es un Job humillado y que se somete al poder de Dios, sino todo lo contrario. Va a encarar a Satán y va a largar
el esputo, digamos, el gargajo más tremendo, uno de los gargajos más impresionantes de la lírica del siglo XIX. ¿No? Digo gargajo en el sentido del escupitajo, de la meada, de todo lo que venimos hablando en la primera parte. Atención con esto, ¿no? El libro de Job. Esto es fundamental para leer Un Saison en l'Enfer. Les recomiendo la lectura. Y si pueden, la traducción de Fray Luis de León, deslumbrante, admirada por Borges, ¿no? ¿Saben lo que hizo Fray Luis de León? Una de las operaciones de traductología más sofisticadas de la literatura. Tradujo el libro de Job. Comenta el libro de Job. Y hace su propia versión del libro de Job. En verso. Deslumbrante. Es como traducir 3 veces. Lo traduce, lo comenta y lo reescribe. Léanse alguna vez en la vida el comentario del libro de Job de Fray Luis de León, porque ahí se van a empachar. Bueno. Respecto del lenguaje, Rimbaud, una operación interesante es la desenvoltura discursiva de este poemario. ¿En qué sentido? Yo dije al principio que tutela directamente con Dios, bueno, va a haber un lenguaje casi familiar, un langage familier, con el cual él se va a batir con el Sadán y se va a batir con lo que va a decir más adelante también. Es decir, hay una alternancia, ¿no es cierto? Ya diría yo que está marcado ese tono muy discordante entre el lenguaje elevado, por momentos el lenguaje se vuelve muy elevado, y por momentos un lenguaje coloquial, familiar, con algunas cosas que tienen ya lindando con la blasfemia. Es decir, la desenvoltura, digamos, discursiva, con estos saltos, digamos, que podríamos llamar como glisandos, ¿no? Pero no hay deslizamientos entre un lenguaje y otro, sino todo lo contrario. Hay momentos donde el lenguaje salta. Es muy difícil de ver esto en español, pero en francés es muy reconocible. Entonces, atención con esto, porque el texto, que vuelvo a decirlo, es de agosto de 1873, ¿no es cierto? Es decir, en los últimos meses, digamos, de la relación con Verlaine, ¿no? Y marcado distintas veces por los sucesos, digamos, de julio de 73, va a indicar, ¿no es cierto?, esta desenvoltura discursiva que implica alusiones directas a otra persona o un narratario, diálogos adentro, situaciones del orden de lo teatral, pasajes que son muy oscuros y pasajes que parecen realmente como sin facultades descriptivas, pero muy alusivos. Hay una cosa muy simbolista en algún sentido también. Es un texto muy deudor del simbolismo este. ¿En qué sentido? ¿No? Recuerda que el simbolismo, una de las técnicas del procedimiento simbolista, es no definir la cosa directamente. Rimbaud adora a los escritores que muestran ausencia de facultades descriptivas, que no describen, ¿no? El lenguaje es alusivo y en ese sentido es, de alguna manera, muy, por momentos también, se dirige muy directamente, por momentos es muy alusivo. Parece recuperar algunos elementos, digamos, del orden del simbolismo. ¿Recuerdan lo que hacía el simbolismo? La cosa no había que definirla directamente, sino que había de alguna manera eludir. El lenguaje debe servir para acercar al objeto por aproximación. En vez de decir mesa, yo diría tabla con 4 patas. Estoy siendo absolutamente tosco, ¿no? Pero esa idea como de no llegar a la cosa sino por alusiones, ¿no? Y todo el trabajo que se puede ver en los simbolistas, que es deslumbrante, el trabajo que se llama el simbolismo, el trabajo poético de los simbolistas, trabajar por fintas, grados de percepción del objeto. 10-20%, después otros 30%, después otros 20%. Nunca te doy el total, nunca te doy el objeto completo. Siempre te lo aludo. Y llega a vos si podés, el lector. Ese es el simbolismo. Trabajar por símbolo, no por el objeto, sino por lo que simboliza. Llegar por aproximación y no por lo que simboliza. Bueno, este texto tiene trabajo sobre ese simbolismo, trabajo sobre las fintas, ¿no? Y por momentos todo lo contrario, y esto es lo sorprendente, lo que hace volver muy moderno a Rimbaud. Directo. Se dirige directamente al narratario, al interlocutor, lo tutea a Satán. Fíjese que por momentos transpone todo el idilio, el apego afectivo entre él y Verlaine y Rimbaud, por ejemplo, lo transpone en un pasaje bíblico. Fíjense la operación. Es una operación de transposición muy sofisticada. Y por momentos no. Por momentos, por ejemplo, interpela directamente. Es decir, estos pasajes de disloque del lenguaje, de tratamiento operacional del discurso, por ejemplo, son, digamos, muy
muy llamativos. Cuando dije que Una temporada del infierno es una autobiografía lírica, ¿por qué lo digo? Bueno, lo digo porque hay por lo menos 3 claves para entender esto, ¿no? Es la idea de que, primero, ya lo dije, sería un panorama general de la vida del autor remontándose a la infancia, porque él va a hablar un poco, va a hacer alusión de dónde viene, de los galos, va a hablar de los galos, va a hablar de la provincia, de dónde viene, por supuesto de manera lírica. Luego va a estar todo dedicado a Satán, es decir, que pone el libro también en una suerte como de autobiografía no dedicada a Dios, sino totalmente dedicada a la interpelación con el demonio. Y finalmente anuncia, porque tenemos estas autobiografías, anuncia un género muy interesante que son las notas de un condenado. Leer este libro como las notas de un condenado. Que va a haber, tenemos varios, por ejemplo en la literatura rusa hay ejemplos, ¿no?, de textos que están pensados como lo que cuenta el condenado antes de ir al patíbulo. Es interesante este recurso. Es interesante esto de ver como el carnet de notas del que está condenado a muerte. El enfermo que se va a morir y entonces se pone a redactar antes de morir, ¿no? La novela de Henry James, por ejemplo, ¿no es cierto? Del tipo que se va a morir y antes sabe que se va a morir de cáncer, bueno, decide las cartas del condenado. Entender esto como las cartas del condenado. Bueno, es una obra en prosa. Atento con esto, porque acá yo no voy a entrar en Tiñanov sobre la función constructiva del verso, etc. Porque es un texto en prosa, pero la disposición del texto recuerda a la poesía. Con lo cual hay problemas, digamos, grafemáticos, hay problemas de la mise en page que nos está aludiendo directamente a que habría, y aparte hay poemas adentro, ¿no es cierto? Hay poemas adentro también, nos estaría diciendo que hay un tratamiento del verso en sentido prosístico y a la vez hay un tratamiento de la prosa en sentido lírico. ¿Se entiende lo que digo? Hay un sentido prosístico del verso y un sentido versificado de la prosa. Es complejo esto de ver, ¿no? Pero esto también lo va a pasar a él, a Rimbaud, en las Illumination, ¿no?, que son también poemas en prosa. Atención con esto, es una idea de que el tratamiento de cada una de las líneas de este poema está pensado como un verso, a pesar de que sea escrito, como dijimos, como se dice vulgarmente, de la prosa, ¿no? ¿Qué es la prosa? Aquello que se escribe de margen a margen, o por sintagmas, no encabalgados. El gran problema de la poesía, ¿no? El encabalgamiento, si está encabalgado o no. La prosa no encabalga porque es todo de corrido, no hay encabalgamiento en la prosa. En cambio en el verso sí, o encabalga por grafismo, o encabalga por foné, por foní, o encabalga por la no aparición de un signo de puntuación, ¿no? Acá no, porque está todo de corrido. Pero atención que el verso está pensado en sentido lírico, más allá de que esté escrito en prosa. Y algo importante que la crítica ha querido ver en todo esto es que muchos versos tendrían una modalidad de tono bíblico. Hay un tono un poco bíblico acá. Ya dije que desde el título, la aparición del infierno marca todo el poema en una noción, digamos, crística, o cristiana o bíblica. Y acá algunos críticos, sobre todo Bonfoy, dice que algunos versos humboldtianos están directamente pensados casi como si fuera versículos. Como si yo leyera los versículos del libro de Job, o los versículos de la Biblia. Y algunos más dicen, recuerdan que tenían un poquito ciertas obsesiones tenía Rimbaud sobre el mundo islámico, y eso lo vamos a ver, está en el famoso libro de Alain Borer, Rimbaud en Abisinia, tenía algún problemita ahí con los musulmanes. Ya conté el famoso poema Oraison du soir, donde él mea a Dios, hay la oración la oración de la tarde como una oración, digamos, importante para la tradición musulmana. Acá va a pasar algo parecido y algunos dicen que hay una somera relación a que no únicamente algunos versos de este poema tengan que ver con los versículos de la Biblia, sino también con las suras del Corán. Las suras. ¿Saben lo que son las suras? Son lo que llamamos los versículos de la Biblia. Bueno, en el Corán, en el texto coránico, texto sagrado, supuestamente dictado directamente por Dios, están las suras. Texto en prosa, texto en verso, ¿no? Que incluye a la vez adentro reflexiones sobre la historia, sobre su propia vida y sobre el cristianismo. Sobre todo en la parte que se llama mala sangre, mauvais sang, que alude acaso a la sangre derramada de Cristo como Señor de la historia, ya lo conté.
Y luego, que tiene adentro, como si fuera poco, aspectos metapoéticos. Es decir, adentro del poema hay metapoesía o hay un arte poético que es el famoso pasaje de la alquimia del verbo. Atención con esto. Alchimie du verbe, clave para entender esto. Yo voy a tomar tres momentos, los tres fracasos, digamos, los tres fracasos que tendría, digamos, que trabaja este texto son, primero, el fracaso del esfuerzo de caridad que a Rimbaud le proponía a Verlaine. En Delirios 1, él va a decir que el gran fracaso es no haber encontrado más que una caridad, digamos, ajena en Verlaine, o una caridad un poco o sobreactuada, ¿no? Cuando él lo convoca a que vaya a París a entregarle sus poemas, ¿no? Esa caridad que encontró, que él no encontró una fusión finalmente definitiva. En Delirios 1, que es una de las partes importantes, ahí va a hablar de eso. Luego está el fracaso en la empresa poética del vidente, que es la alquimia del verbo, un pasaje, digamos, importante, que tienen ustedes que pensar en términos metapoéticos. Y finalmente, el fracaso en la noche del infierno, el tercer momento, directamente ahí, el fracaso respecto de la empresa de la verdad, que está expresado en la Nuit de l'Enfer. Yo diría entonces, Delirios 1, Alquimia del Verbo y Nuit de l'Enfer, los tres puntos, son estos textos que cuentan lo que dijimos, la mayéutica de la desesperación o la mayéutica del fracaso. Algo interesante del texto, que por supuesto no podemos confiar del todo, o sí, porque ya conté que había problemas tipográficos que tenían que ver con la imprimerie, esa imprimerie que hizo estos libros errados, con páginas en blanco, con 17 páginas en blanco de las 54 de la plaquette, con errores de ortografía, con errores tipográficos. ¿Cómo se hizo este libro? No es un libro tipográfico, ya lo dije, como muy pegados. Sin embargo, tiene apartes. Esos apartes son los que conocemos hasta hoy, que son importantes: Mauvaisin, Délire 1, Délire 2, Alchimie du verbe, L'impossible, Leclerc, Matin, Adieu. Y adentro, ¿no es cierto?, el desgarramiento en torno a la relación con Verlaine, que específicamente el pasaje que se conoce como Vierge Folle, la Virgen Loca. No puedo hablar de este texto, porque no nos da el tiempo, lamentablemente, pero cuando yo explico este texto, hay un texto que es la contraparte de este texto. No se puede leer Una temporada del infierno solo, porque yo me quedaría solo con una voz de lo que ocurrió acá. Tengo que leer el texto publicado en 1874, que es el texto de Verlaine, que se llama Romances sin palabras. Romance sans parole. Es la respuesta que le da Verlaine al libro de Temporada del Infierno. Alguna vez voy a escribir un libro, alguna vez quiero contar la historia de Verlaine y Rimbaud, del Río de la Plata, y hay que enfrentar los dos libros. Son dos libros que son interesantes, lo que cuenta uno y lo que cuenta el otro. Verlaine menciona fechas, años, meses. Haga una suerte como diario de viaje, también lacunar y discontinuo, con algunas cosas dramáticas. Tiene 4 sesiones y ahí él va a contar, ¿no es cierto?, cómo él influyó a Rimbaud, ¿no es cierto?, cómo la poesía erudita de Verlaine va a permitirse ser pregnada de alguna manera por la poesía más popular, más oral, ¿no es cierto? Va a reconocer también cómo cómo Rimbaud le enseñó a Verlaine a no decir más el objeto, de alguna manera, ¿no? O aludirlo. Es decir, cómo los préstamos que se dan entre uno y otro, es fascinante ver Una temporada en el infierno y Romances sin palabras. Si quieren hacer ese trabajo, ya tienen 2 tareas hoy: el libro de Job y ver el contraste entre Romances sin palabras y Un Saison en Enfer. Es precioso. Pero la idea que postula, si yo leo ahora el Romances sin palabras de Verlaine del 74, atención que ya dije, Un Saison en Enfer es del 73, publicado en Bélgica, 73 Infierno, 74 Romances sin palabras, son poéticas infernales, las dos. Las dos son poéticas infernales, tanto la de Rimbaud como la de Verlaine. La violencia de la carga poética de Rimbaud, aquello es lo que más fascina a Verlaine, que ya dijimos y lo contamos, que lo va a recuperar en Los Poetas Malditos, ¿no? Violencia de la carga poética de Rimbaud, que yo creo que él no aguantó Verlaine, multiplicado por, supuestamente, el trabajo que se dieron ambos en la Genjo, el trabajo supuestamente sexual que se dieron, en su pasaje al acto, al consumar esos actos, ¿no es cierto?
no hay registro, o por lo menos son muy pudorosos todos los biógrafos, y son muchas las biografías de Rimbaud, que no cuentan cómo se sexuó esa relación. No nos interesa a nosotros, ¿no? Pero acabo de decirlo que hay una pasión negativa ahí, ¿no? En relación al problema de la homosexualidad, ¿no? Atención, porque la conversión de Rimbaud, el decir no a la literatura, también tiene que ver con a lo mejor decirle no a la homosexualidad, entendiéndola de luego de su experiencia con Verlaine como experiencia horrible. Entonces ahí hay una violencia en el retiro absoluto de la literatura, del sexo y de todo Rimbaud. Por supuesto que esto puede ser recuperado, porque, lo vuelvo a decir, si van al libro de Alain Borer, libro hermoso, Rimbaud en Abisinia, no dejó de escribir, o escribió otras cosas, no poesía, pero hizo informes para las asociaciones geográficas, mandó informes sobre África, sacó fotos sobre África, y luego está toda la leyenda negra respecto de que estuvo amancebado ahí en África, justamente con un muchacho, muchache. Hay fotos que no registran muy bien con quién, pero estuvo muchos años viviendo con alguien. ¿Quién? No nos interesa, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que se van a ver por última vez Rimbaud y Verlaine en Stuttgart en 1875, ¿no? Y ahí es donde tenemos que se termina eso, y luego lo va a recuperar Verlaine en Los Poetas Malditos, como dijimos, en la primera versión del 83, y luego en la segunda corregida del 88. Pero ¿qué estoy diciendo? La pareja infernal, que es esta pareja infernal que nos está convocando, es del 71 al 73, en estas dos obras que hay que ver como bifrontes. No habría que leer Dice Son en Enfer sin romance, sin palabras. Si les proponen eso, está mal. Nosotros no lo vamos a hacer por tiempo, pero lo quiero decir para que quede. Y lo que muestra también esto es la zanja insalvable entre dos estilos poéticos. Son dos poéticas que son de pareja infernal, pero de poéticas no concordantes. Es un dispositivo. Me interesa este concepto, ¿no? El concepto de dispositivo. Agamben trabaja con el concepto de dispositivo. Es un dispositivo, Rimbaud-Verlaine, de mutua influencia. Verlaine no tiene la relevancia poética y moderna y posmoderna que tiene Verlaine. Tiene un estilo rimbombante, como lo estamos viendo en esto que dije del lenguaje, de la desenvoltura discursiva del texto, pero también algo hermético, ¿no? Hay un programa poético radical en el caso de Rimbaud. Es radical el programa poético en la alquimia del verbo. En cambio, en Verlaine hay cierta desgracia poética, como termina, ¿no? Pobre. Un estilo nuevo, un poco arcano, la preeminencia de la música. Bueno, Borges, que tiene un lindo ensayito sobre Rimbaud, donde lo denosta, se juega por Verlaine. Dice que Verlaine es mejor que Rimbaud. No sé si conocen ese pequeño ensayito. ¿Vieron la revista que se llama Buenos Aires Poetry? Buenos Aires Poetry, ¿la conocen? Esa revista muy linda. Ahí hay todo un volumen, lo tengo acá atrás en mi biblioteca, un volumen todo dedicado a Rimbaud y una página de Borges donde Borges dice: si me dan a elegir, me quedo con Verlaine. Pero bueno, a nosotros desde la América Latina nos interesa Verlaine también. Porque sin Verlaine y sin Los Poetas Malditos no existiría Los Raros de Rubén Darío. ¿Me están siguiendo, no? Bueno, muy rápido. No vamos a poder ver todas las partes, por supuesto, de ninguna manera, pero yo quisiera trabajar este concepto de lo que vengo diciendo sobre el problema de en el nudo de este poema hay dos cosas que me interesan mucho, que es lo que nosotros habíamos trabajado ya respecto de la alquimia del verbo, la idea de que algo metapoético está dentro de este poemario, y luego realmente el pasaje bíblico evangélico en torno a las vírgenes locas, a las vírgenes prudentes o las vírgenes locas, que va a ser un pasaje también clave para poder entender, digamos, el drama de Bruselas. Eso por lo menos son dos aspectos que deberíamos revisar brevemente. Cuando hablamos de todo del drama de Bruselas, les recomiendo entonces buscarse el dossier, creo que está en la bibliografía, el dossier de Bruselas en torno al problema de Rimbaud y Verlaine, ¿no? Y en esto vuelvo al seno de
si hay toda una imaginería respecto de Satán, si hay toda una imaginería respecto de esas figuraciones, por supuesto que ustedes saben que siempre se ha visto, y una de las primeras imaginerías de todo esto es que ver a Rimbaud como un ángel, como un ange, de alguna manera. Entonces verlo a Rimbaud como el ange, la víctima angelical del loco, digamos, enfurecido que fue Verlaine. Una comedia de locas también en algún sentido, volviendo al problema de la Virgen loca. Un problema de locas, una suerte como de comedia, digamos, sexual, basada un poco en los efectos del hashish, efectos del alcohol, ¿no? En torno a eso que se ha denominado como el drama de Bruselas. Yo les pido que vayan al drama de Bruselas para ver ahí las declaraciones de la madre, de Madame Verlaine, que es la madre de Verlaine, el interrogatorio que le hace después de instrucción a Verlaine. Hay muchos juicios que son muy interesantes de leer. Este es un juicio interesantísimo de leer. La declaración de Rimbaud ante el juez instructor, qué va a decir él, las preguntas que le hacen ese interrogatorio, está todo. El nuevo interrogatorio que le hacen a Rimbaud y a Verlaine, y algo interesante, que es el final, en la famosa fecha del 19 de julio de 1873, la renuncia de Rimbaud a proseguir con cualquier tipo de cosa que pueda, digamos, continuar con la pena. Y finalmente, digamos, la acción penal se ejerció sobre Verlaine, pero él quiso, en una declaración, en un acta de renuncia, desestimar todo tipo de culpa para el caso de Verlaine. Esto es interesante también. Y la carta dice, voy a leer ahora sí. Yo, el abajo firmante Arthur Rimbaud, 19 años, 19 años, 19 años. Yo, el abajo firmante Arthur Rimbaud, 19 años, hombre de letras, que vive normalmente en Charleville, en las Ardenas de Francia, declara en honor a la verdad que el jueves 10 del mes de Virgo, del 10 del mes en vigor, hacia las 2, en el momento en que el señor Paul Verlaine, en la habitación de su madre, me disparó con un revólver, hiriéndome ligeramente en la muñeca izquierda, el señor Verlaine se encontraba en un punto tal de ebriedad que no era consciente de su acción. El señor Verlaine se encontraba en un punto tal de ebriedad que no era consciente de su acción. Estoy totalmente seguro que cuando compró esta arma, el señor Verlaine no albergaba ninguna intención hostil contra mí y que no había ninguna premeditación criminal en el acto de cerrar la puerta con llave. La comedia de locas, ¿no? Además de que la ebriedad del señor Verlaine se debía únicamente a los problemas con Madame de Verlaine, su mujer. Tenemos en claro lo heteronormativo. Es interesante esto, Dejo constancia aquí de mi renuncia voluntaria de toda acción criminal, correccional y civil, y desisto a todos los beneficios que la persecución del Ministerio Público contra Paul Verlaine pudieran lograr. Firmado Rimbaud. ¿Qué decimos con esto? Que él firma legalmente el acta de renuncia respecto de eso. Lo que no va a firmar es el acta de renuncia respecto de lo que va a provocar un cession en enfer y de qué forma un cession en enfer es la respuesta que no le pudo dar al Ministerio Público. Como de alguna manera entonces este texto, atención con ello, lo que yo creo que es una consideración importante, este texto es finalmente la verdadera respuesta que Rimbaud quiso darle o que le habría dado, es la respuesta más íntima, más personal, ¿no es cierto?, que quiso darle a Verlaine sobre los sucesos, digamos, conocidos como los sucesos de Bruselas. Bien, en el interior de la obra, entonces, tenemos dos pasajes. Por un lado, el pasaje de la alquimia del verbo y el pasaje que me interesa de las vírgenes locas. Y con esto voy a terminar muy rápidamente. La alquimia es un fenómeno, digamos, voy ahora a lo metapoético, de balance estético, ¿no? Toda la segunda parte de ese díptico poético, que es el llamado delirio, se presenta como una suerte de confesión de análisis irónico, pero adentro incorpora, digamos, el problema de el método alquímico, lo que podríamos llamar la invención de una lengua nueva y la invención de un vocabulario desreglado, que es lo que le interesa como motivación poética, doctrinaria y programática a Rimbaud, ¿no? Si leen la biografía de Enid Starkey, que es deslumbrante, hay otra de Graham Robb, pero la de Enid Starkey, que es la clásica, la áurea
biografía de Rimbaud, es interesante cómo ella trabaja. Despliega todo el método alquímico, como la alquimia como manipulación creadora, la idea de inventar un nuevo verbo poético a través de todos los sentidos. Y en esto ya lo dije, que adelanta un poco la idea malarmiana de tomar las palabras de la tribu que están cargoseadas por el uso y restituirle un nuevo sentido. Pero para darle ese nuevo sentido lo que hay que hacer es justamente rechazar, porque acá está el otro gesto, que es el gran rechazo, ya lo hablamos, el desprecio por las glorias contemporáneas, incluido Verlaine, el desprecio por las prácticas parnasianas. De hecho, él va a provocar esta fuerte como de recuperación de las correspondencias baudelerianas con el invento del color de las vocales, ¿no? Que fue lo que tomamos la clase pasada. Pero, en el fenómeno de lo alquímico, lo que estoy directamente relacionado es la idea de la búsqueda del oro poético, o buscar ese oro poético. Bueno, ese oro poético hay que buscarlo en el barro, hay que buscarlo en la mierda. Allí es donde se busca el oro poético. Esto es interesante, la operación también ramboldiana. Buscar el oro poético en la mierda o en lo que llamamos en griego la escatología. En griego, skata es mierda. Hoy es un insulto en el griego moderno. Skata es como te dicen mierda. Bueno, skata, skatológico, ¿no? Lo escatológico es la mierda. Buscar el oro poético ahí, ¿no? Es decir, buscar, digamos, en lo más bajo y probar en lo más bajo, en las palabras más manoseadas, más trabajadas por la tribu, en lo abyecto, en la fealdad, en lo grotesco, ahí trabajar y para la recuperación, digamos, del material, digamos, específicamente poético, ¿no? Directamente él lo va a decir, ¿no es cierto? Y este es otro gesto, ya que estamos recorriendo un poco algunos de los gestos poéticos ramboldianos, ¿no? Me metí en el lodo, ¿no? Me metí en el lodo y ahí, digamos, saqué ese oro, ¿no? Algunos han visto esta idea de meterse en el lodo como meterse también en los sucesos que ya conté, que dan otro libro muy interesante, sobre Rimbaud y la revolución, sobre Rimbaud y los sucesos de la Comuna de 1871. Hay un libro muy bello sobre qué le pasó, qué hizo él, digamos, en esos días ¿cómo es? De la Comuna del 71, ¿no? Bueno, con lo cual, si esta alquimia del verbo, más allá de lo que es complejo de este texto, es entender cómo, si en el centro de esta obra está la noción de la alquimia del verbo, que es casi un programa poético, es un programa poético final, que eso es rarísimo. Es un poeta de 19 años que en un poemario donde se quiere exhumar, donde quiere limpiar, hacer catarsis sobre una relación de pareja que termina un poco torturada, incluye adentro un arte poética que a la vez se cierra diciéndole adiós, porque él termina diciéndole adiós a la literatura, ¿no? O a un tipo de literatura, no me atrevería a decir a la literatura, a un tipo de literatura. Por ejemplo, el adiós a Verlaine, el adiós es un tipo de poesía parnasiana, considerada como arte puramente formal, ¿no es cierto? Hacer de la poesía un objeto, hacer una poesía más objetivista, no tan centrada en la idea del sujeto, entrenarse en la alucinación o en la evidencia como límites con la locura, ¿no? Pero todo esto es paradojal en algún sentido, que él dé un estro poético, dé un arte poética, proclamando el final del poema directamente, se llama Dieu, la última parte, es un adiós. Al principio se tutea con el Satán y al final, digamos, dice adiós. Bien, para ir terminando, me quiero concentrar brevemente en la famosa parábola sobre la Virgen loca, ¿no? Esto es el Nuevo Testamento, ¿no? Donde él, o por lo menos quien está haciendo la locución, dice: Je suis esclave de l'époux infernal, yo soy esclavo del esposo infernal, celui qui a perdu la Vierge folle, aquel que ha perdido a las vírgenes locas, ¿no? Y entonces acá hay directamente en esta parte de los delirios, ¿no? Él está contando prácticamente, ya nos estamos dando cuenta que no es una temporada en el infierno, sino que es una temporada en mi infierno, ¿no? Y ahí están las transposiciones. ¿Saben lo que es un efecto de transposición? Es cuando él, digamos, enmarca prácticamente la relación con Verlaine en esta idea del condenado a la desgracia de haberlo conocido de alguna manera a este famoso poeta que es Paul Verlaine. Tienen que ir a la parábola de las 10 vírgenes, está ahí, como dije, en el Evangelio de San Mateo, y con esto termino, ¿no? Donde dice, voy a leer ahora directamente el Evangelio. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es una parábola. Recordemos, ¿no? En la tradición, en la traducción narrativa, no es lo mismo un cuento, no es lo mismo una fábula, no es lo mismo una parábola, no es lo mismo un apólogo. La parábola, como dice el verbo, como dice la palabra en griego, parabolí. Dice una cosa literalmente, pero en verdad quiere decir otra. La parábola del hijo pródigo, ¿no? En verdad lo que está diciendo es que aquel que vuelva a Dios, que se haya consumido en pecados, Dios lo va a perdonar y lo va a asir en su seno. Pero la historia no cuenta eso. La historia cuenta la historia de un hijo que se va y desperdicia la plata del padre. La parabolí, por medio parabólico, es decir, por un sentido alto, un sentido de alzada, se transmite un mensaje que no es el mensaje que está ahí lato o en la primera, digamos, versión, digamos, más literal. Es muy interesante el uso de la parábola y cómo Cristo se expresa por parábolas. Yo no sé si acá, en la utilización de Rimbaud de la transposición de la relación con Verlaine, está haciendo también una suerte de parábola o un trabajo parabólico respecto de que, bueno, ¿quién fue la virgen que no cargó el aceite? Y sigo. Y tardándose el esposo de Cristo, o es parabólicamente el Señor, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Recuerden que este texto tiene otras alusiones en la Biblia, que es la idea de que hay que estar siempre muy atentos para el regreso del Señor, ¿no? Hay que estar atento para el momento que venga Dios, el momento de la parusía. Pero no se encuentra en pecado. Esta idea de que estar siempre con la atención viva y hay que tener aceite en la lámpara. No hay que estar en pecado, hay que estar en gracia de Dios porque Cristo va a venir en la parusía. Hay que estar atentos, ¿no? No hay que dormir de noche, porque nos puede asaltar el ladrón de la historia y tomárnoslo en gracia. Esta idea de estar atentos a que venga el esposo es una imagen que está permanentemente en muchos textos bíblicos. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, las locas, entre comillas, dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Rimbaud y Verlaine como el esposo infernal y la virgen loca, traspuestos en estas figuraciones sobre el problema de la necedad. La necedad. El tema de encontrarse en un infierno donde hay uno de ellos dos, hay uno que no cargó la lámpara debidamente para dar acuciante forma a eso que no podríamos llamar de ninguna manera un amor, pero sí que podemos llamar de alguna manera la noción, digamos, de no estar preparado. Según la crítica, la Virgen Necia es Verlaine, por supuesto, y el esposo infernal es Rimbaud. El ángel es Verlaine y el infernal o el satánico es Verlaine. El ángel es Rimbaud y el infernal, digamos, es Verlaine, ¿no? Es decir, hay que ver a la Virgen Necia como bajo la forma de Verlaine y al esposo infernal, es decir, puesto en la posición, digamos, de crística a Rimbaud, y en esas transposiciones es que este texto se vuelve un texto donde imbrica de una manera muy increíble vida y literatura. ¿No? Todo lo que está ocurriendo acá en este poemario, en esta muy breve, vuelvo a decirlo, muy breve, pero de una hermenéutica, digamos, compleja, ¿no es cierto? Oscura, porque no de alguna manera es un texto hermético también, ¿no? Es un texto hermético. Bien, vamos a terminar acá, porque quiero escuchar algunas preguntas o unos comentarios estos últimos 10 minutos. Te quería decir con respecto a una frasecita por ahí que dice: el hastío
no es ya mi amor. ¿Es una referencia a Baudelaire, al hastío de Baudelaire? Bueno, ¿cómo estás, Alicia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No es fácil decir específicamente si es una alusión a Baudelaire. Eh, no me atrevería a decir ahí eso, pero bueno, puede estar de alguna manera concomitante. Baudelaire está, por supuesto, muy cerca de Rimbaud, en términos de entendido Baudelaire como poetas, pero no sé, deberíamos, no te diría que hay una alusión, digamos, absolutamente directa ahí, ¿no? Lo que sí te puedo decir que sí que si hay un ennui, digamos, baudeleriano, también podría haber, digamos, una idea de abismo y también acá en Rimbaud, pero no son los términos, digamos, ramboldianos, ¿no? Me gusta más la idea de pozo, de catábasis, de infierno, esas figuraciones me gustan más a propósito de este poemario. Pero es interesante el verso igual que cortás. Y en el barco ebrio noto muchos colores, alusiones a colores. ¿Algún comentario? El barco ebrio es un poema deslumbrante, así que no, Sí, es un poema deslumbrante, exactamente. es un poema deslumbrante. El único, bueno, podríamos hablar de illumination, de iluminaciones, pero el texto, digamos, no precoz porque es un texto de una madurez increíble, pero es un texto todavía que tiene como forma fija, entonces ahí todavía no se desprendió totalmente, él no entra en la idea de verso así liberado, trabaja con la métrica fija. Eh, no sé específicamente qué decirte sobre el cromatismo. A mí lo que más me interesa es la noción de barco ebrio, como ya te dije, como la noción de deriva, la noción de barco a la deriva y de él, es el sujeto. Es como es un poema sobre la desubjetivación, es un poema sobre el sujeto liberado de cualquier tipo de territorialización, es el sujeto liberado de amarras. En esa noción me parece que es muy moderno, Claro. ¿no? Y ese cromatismo sí, por supuesto. Hay azules, hay dorados, hay muchos cromatismos, pero Verde. no sé cómo armarte ahí un campo cromático, pero ahora específicamente. Pero a mí me parece que es un texto sobre la desubjetivación o los grandes textos sobre la desterritorialización. Que eso parte, como dije hoy, uno de los grandes temas ramboldianos. La idea de deriva, de ansia, de dromomanía, dada por una imaginería que ya dije está muy cargada, viene muy cargada de todo el romanticismo, la idea de la nave, el navío, la nave de los locos, la fascinación del romanticismo por esta figura de la nave que circunda los mares, una nave donde están todos, una nave manicomio, ¿no? Que va a la deriva y no llega nunca a puerto. Esta imaginería está en Rambo, ¿no? Así que eso te puedo decir. Bueno. No sé si hay otra pregunta, otro comentario, con todo gusto. Sí, ahí escuché una voz. Escucho muy poquito, o no escucho nada casi, pero sé que hay una vocecita ahí. Ahora, Ahora sí. yo tengo una duda que es más bien una curiosidad, A porque yo ver. cuando vi Rimbaud estaba en la secundaria, en sexto, y me acuerdo que el profesor nos lo introdujo diciendo que apuñaló a uno de sus amigos, y yo estaba absolutamente convencida de que era Baudelaire, al que había, al que había apuñalado jugando el I have on my fingers, the knife goes chop, 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 ese juego. Que va jugando con apuñalar entre los dedos y tipo le dijo, maté a tu Dios. Estaba convencida que era Baudelaire y ahora me entró la duda si era Verlaine. Que yo sepa, Baudelaire no. A Baudelaire no. Pasé los últimos al menos 4 años convencida de que apuñaló a Baudelaire. No sabría qué decirte. Pensé que sabrías, porque como es una de las cosas que nos comentó un profesor de secundaria, dije, bueno, esto debe ser una curiosidad histórica re común. Pero ahora no puedo creer que se me A mí sacó lo de que me la idea. interesa, a mí lo que me interesa es la lucha, digamos, la lucha en términos de, lo veo como comedia de varones, dije comedia de varones, comedia de locas, comedia de dos machos ahí en Bruselas. Sí, Ahí hay un nudo, lo que pasó en Bruselas, en Londres y en Stuttgart, donde ellos se vieron, y lo que pasó en París, cuando él se radica al propio Berlín de su mujer y se va con Rimbaud, y empiezan estos viajes. Todo lo que ocurre ahí en una relación entre dos varones mediada por el hashish y por el alcohol. Por supuesto que estamos entrando en el campo totalmente de la autobiografía, pero esto ha dado ríos de tinta y es una leyenda negra que está siempre se cita, más allá que no se quiera citar. Creo que lo único que defiende mucho y se abstrae, entre comillas, es Bonfoy. Bonfoy hace un análisis, digamos, muy de la inmanencia del texto, pero todo el tiempo
religa un poco con elementos, digamos, de la biografía. Y aparte las biografías de Rimbaud han dado muchísimo, ¿no? Rimbaud no tiene, Verlaine no tiene ni por asomo las biografías que tiene escritas Rimbaud, con mucha más pregnancia. A mí me interesa el momento en que una relación sexuada entra al campo de la violencia y cómo se ejerce esa violencia. De un maestro sobre un discípulo, de un maestro no consagrado, pero ubicado, digamos, ya en las letras, por supuesto, recontra ubicado en el cenáculo de las letras y un recién llegado. Y cómo la diferencia de edad, supuestamente la heteronormatividad de Verlaine trasladada a la homosexualidad latente en Rimbaud, que él descubre también a través de Verlaine, o no. Bueno, ahí me interesa, ahí hay un nudo de enigma que es muy interesante de trabajar y eso me parece interesante. Y yo creo que ahí hubo una cosa violenta, evidentemente había una cosa, hubo golpes, Sí, hubo droga, hubo alcohol y hubo un disparo. Bueno, ni hablar, alguien fue a comprar un revólver para dispararle. Aparte yo lo ubico directamente el fenómeno este en la base de lo que va a ocurrir después, que va a ser el desastre de lo que fue el juicio Oscar Wilde. Esto es anterior al juicio Oscar Wilde, que es clave para toda la Europa y el tratamiento de la homosexualidad va a preñar va a pregnar todos los 30 años o 40 del siglo XX, lo va a influir sobre Gide, va a influir sobre Proust, y luego lo que ocurrió con Proust. A Proust lo trataron de puto y se batió a duelo con Jean Lorrain. Fueron a duelo por tratarlo de putos. Y ese duelo me interesa, donde los dos bajan las armas, porque si no te podían haber matado. Yo tomo Rimbaud, Verlaine, Oscar Wilde, que no hay una cosa de lucha ahí entre ellos dos, entre Sir Alfred Douglas o Oscar Wilde, pero fueron a juicio. Hay una cosa de clase ahí, hay una cosa que expresa toda la homosexualidad y la discriminación del momento. Y luego el famoso duelo de Proust y Jean Lorrain. Yo lo coloco a los tres, pero el primero de todos, la primera comedia sexuada de dos varones es Paul Verlaine y Rimbaud. Ahí hay un nudo que desatar. Es un punto básico para revisar homosexualidades, este acta de renuncia que acabo de leer de Rimbaud, cómo lo libera, dice, estaba un poco borracho, no habla de nada, y le dice el señor porque tenía que volver con su mujer. Es tremendo, va a ser una negación de la sexualidad, va a ser una negación de la conciencia de Verlaine sobre los actos, todo para supuestamente perdonar, no sé si hay un acto de amor, o obligado, lo hace por su propio... ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? No matar libertaria y escribir esa acta de renuncia. Después se despacha con este texto que hay que leer. Y Verlaine se va a despachar con romances sin palabras. Entonces es interesante el nudo que hay que hacerme ahí. Es un nudo textual y biográfico. O que dispara hilachas de un biografema, como diría Barthes, que hay que analizar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Se entiende? Bueno, me interesa mucho el episodio del drama de Bruselas. Bueno, ay, no, Santiago, no vi la pregunta en el chat. Sí, 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 exactamente. Se desterritorializa en el sentido, por supuesto, de lesiano. Sí, 1000 mesetas, claro. Yo hablé al principio del concepto de desterritorialización, absolutamente. Y yo creo que Grecia África es el sumum de la desterritorialización. Vuelvo a decirlo, él descubrió algunos pasajes que no habían estado nunca registrados por fotografía y geográficamente en África. Es la desterritorialización total. Es irse extramuros. África era la otredad absoluta. Ahí se va, a Abisinia. Se va a Arar, se va a Abisinia, descubrir lugares nuevos. Es el final. Claro que vuelve vencido a la Rada de Marsella, vuelve vencido al puerto de Marsella enfermo. Vuelve a la patria francesa que lo acoge, simplemente se convierte según Isabel Rimbaud. Pero él se destirtuliza allá, en Abisinia, en Arar. Eso también está bueno plantearlo, profe, con que en el texto de Deleuze, o no, este rizoma, esta desterritorialización, también en Kafka vuelve, no termina, en los únicos lugares donde termina son en los textos que son larguísimos y que Kafka no tiene muchos de esos. Le queda inconcluso siempre, ¿no? Esta cuestión de desterritorializarnos de nuestro territorio, como le pasó a Rimbaud. ¿Qué implica? ¿Qué implica ser un poeta del no? Y decir no y después, bueno, renunciar a la escritura de publicación. Totalmente de acuerdo. Tal cual. ¿Qué significa ser un poeta del no? ¿Qué significa?
armar toda esta mayéutica, digamos, de la mayéutica de la desesperación en este texto. Texto de respuesta a una relación también, y todo lo que hablamos del termoderal de género que tiene este texto, complejo como especie, digamos, discursiva. Poemario singular, singularísimo dentro de la tradición lírica. Bueno, el próximo lunes tenemos Guy de Maupassant. Voy a hacer una introducción a Guy de Maupassant, a las afiliaciones que hay entre el naturalismo y el realismo. El Maupassant cuentista. Vamos a meternos un poco en el encuentro, en una forma que no habíamos visto. Vimos teatro, vimos novela, poesía y ahora vamos al cuento. Fíjense cómo estamos trabajando con distintas especies discursivas. Y nos va a quedar partida la clase de Maupassant por el feriado del 11 de octubre, creo, si no me equivoco. Entonces tenemos la otra, el otro lunes, donde voy a trabajar por la de Sebo. Así que tienen por lo menos 2 semanas o 2 semanas, si no me equivoco, para trabajar, leer bien el texto que no es muy largo de Bola de Sebo, Boule de Suif, y vernos el próximo lunes con Maupassant. Les agradezco mucho a todos, agradezco a los compañeros de la cátedra que están presentes, que nos acompañan siempre. Y bueno, decirles que como siempre este texto, esta clase va a estar subida a nuestro canal de YouTube para que lo puedan, todos los alumnos puedan utilizarlos. Y bueno, fuerza en la entrega final hoy de los parciales y aquellos que se presenten a los recuperatorios prontos la semana que viene. Estamos mediando el cuatrimestre, como ustedes verán, así que se nos viene octubre y unos días de 15 o 20 días de noviembre, así que estamos realmente mediando de manera increíble y post-pandémica o pandémica aún el cuatrimestre de este año. Muchas gracias a todos y buenas noches. A Walter. Chao, Alicia, un placer verte. Igualmente. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.